Ya. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con el programa académico del día de hoy y vamos a abordar el tema de enfermedad diverticular del colon complicada. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? Como participantes de este simposio contamos con la presencia del doctor Quintín Héctor González Contreras, coloproctólogo, expresidente del Colegio Mexicano de Coloproctología, quien tiene una amplia experiencia en este tema, y él nos abordará el tema de aspectos quirúrgicos y los avances en cirugía laparoscópica. El doctor José Manuel Hernández Correa se disculpó con nosotros por una emergencia, entonces el doctor Quintín va a cubrir los aspectos que correspondían al doctor Correa. Y un servidor, Luis Rodríguez Wong, me permitiré hablar sobre algunos aspectos introductorios y sobre el manejo médico de la enfermedad. Y realmente hemos querido traer este tema a la Academia Mexicana de Cirugía porque han cambiado los conceptos y los criterios de manejo de esta enfermedad en algunas situaciones, como veremos más adelante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Sí, okay. Bueno, la palabra divertículo proviene del latín diverticulum, que significa posada en la desviación de un camino, ¿verdad? Y posiblemente se trataba de lugares de mala reputación. Aquí vemos el aspecto anatomopatológico de los divertículos del colon y vemos que en realidad corresponden a herniaciones de las capas internas del colon a través de la capa muscular. Entonces realmente deberíamos estar hablando de enfermedad pseudodiverticular del colon porque no son divertículos verdaderos. La primera descripción detallada de los divertículos de colon se dio a mediados del siglo XIX por Cudelier, Virchow y Habersban, y ya lo relacionaban con problemas inflamatorios del colon. Realmente los estudios que marcaron la diferencia en la etiopatogenia de la enfermedad fueron los estudios hechos por Painter y Trulop, quienes demostraron que las personas que tenían una dieta con baja fibra tenían una presión intraluminal del colon más elevada, y esto es el factor que propicia la aparición de estas herniaciones a través de la capa muscular del colon. Y estos estudios pues han seguido siendo válidos, y de hecho uno de los factores asociados importantes con la aparición de enfermedad diverticular del colon es precisamente la dieta baja en residuo, que ocasiona este aumento de la presión intraluminal. La diverticulosis se ha clasificado en dos variedades, una variedad hipotónica o difusa y también una variedad hipertónica que tiene predominio en el sigmoides. En la variedad hipertónica hay hipertrofia de la capa muscular, según estudios de piezas resecadas. En la mayoría de los casos, en el 50-70% de los casos, se encuentra hipertrofia de las capas musculares. Pero también un factor que no se ha mencionado mucho es la concentración de fibras elásticas. Desde que aparecieron los estudios de Painter y Trulop, todos dieron por hecho que el factor principal era el aumento de la presión intraluminal, y nos olvidamos un poco de que puede haber factores anatómicos en la pared que propician la aparición de la enfermedad diverticular del colon. Por otra parte, no se han documentado plenamente factores hereditarios o genéticos en esta enfermedad. Esta es una tinción para fibras elásticas que seguramente muchos de nosotros nos enseñaron en las clases de histología por el paso de las diferentes escuelas o facultades de medicina, que es la tinción para fibras elásticas del doctor Alfonso Reyes Mota. El doctor Alfonso Reyes Mota fue el fundador del Servicio de Patología del Hospital Juárez de México. Él trabajó en el Hospital Juárez de México y fue el que ideó esta tinción para fibras elásticas, que lleva como colorante la fuchsina básica, pero utiliza un mordente con sales de oro. Un mordente es una sustancia que facilita la penetración de un colorante. La hace un poco costosa, pero sigue siendo una de las tinciones que se siguen utilizando para la descripción y la identificación de fibras elásticas, incluso hasta nuestros días. Solamente existe un estudio
realizado en el Hospital San Marcos de Londres por Whitewaite y Basil Morson. Basil Morson era el patólogo del San Marcos de Londres, y ellos encontraron que en los pacientes con enfermedad diverticular del colon había una concentración más elevada de elastina, hasta en el 200% en comparación con los controles. Entonces es probable que también exista una participación de aumento de las fibras elásticas que ocasione que el colon tenga una mayor resistencia a esa presión intraluminal descrita por Painter y Fulop, y que esto esté entonces favoreciendo la aparición de enfermedad diverticular del colon. Y hasta la fecha no se han hecho estudios recientes para demostrar si efectivamente está incrementada la cantidad de fibras elásticas. Esta diapositiva me gusta mucho porque, de un lado desde el Hospital Juárez, pero nos da idea de cómo esta enfermedad ha ido aumentando su incidencia en los últimos años. Vean ustedes, en el año de 1976, el doctor de la Vega, José María de la Vega, que era el jefe de gastroenterología del Hospital Juárez, realizaron un estudio de 2.286 autopsias en el Hospital Juárez. Cuando a mí me tocó hacer la residencia en el Hospital Juárez, el número de autopsias era muy alto. Por año teníamos alrededor de entre 700 y 800 autopsias. Actualmente en el hospital se hacen, si acaso, unas 4 o 5 autopsias. Aquí están algunos residentes del hospital. Y en parte porque ha habido ya un poquito de cambio en las legislaciones y los familiares a veces difícilmente autorizan que se realicen autopsias en los pacientes. Entonces teníamos una afluencia de autopsias y un material de autopsias muy grande para poder hacer algunos estudios de investigación. Pero quiere decir esto que antes de 1976 no había casos de enfermedad diverticular en el Hospital Juárez de México. Y vean, esta referencia de la revista Diseases of the Colon and Rectum del 2002 apoya esto que encontró el doctor de la Vega en el Hospital Juárez. Vean cómo la incidencia, la prevalencia de enfermedad diverticular antes de los años 80 era muy baja, ¿verdad?, con respecto a 100,000 habitantes, como hay aquí en esta gráfica un incremento a finales de los 90, después un pequeño decremento, pero otra vez va para arriba la incidencia de enfermedad diverticular, la prevalencia de enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular del colon se presenta con igual frecuencia en hombres y en mujeres, y en algunos estudios se sugiere que la incidencia puede ser un poquito mayor en las mujeres. Desde luego se incrementa con la edad, y en los pacientes jóvenes es poco común, pero se han identificado casos de enfermedad diverticular incluso en niños de 6 años. En el Hospital Juárez hemos tenido casos hasta de jóvenes de 15 años de edad con enfermedad diverticular del colon, y actualmente se ha dado un poquito más también de importancia a la identificación de enfermedad diverticular del colon en personas jóvenes, porque, como vamos a ver más adelante, se piensa que pudiera ser más agresivo en los jóvenes, pero es muy probable que lo que esté pasando es que no estamos haciendo el diagnóstico de manera oportuna. No decimos, no, pues está muy joven, ¿verdad?, tiene 35 años, seguramente la causa de su abdomen agudo es otra, y no pensamos en enfermedad diverticular del colon. Se presenta en menos del 10% de las personas menores de 40 años, y vean de todos modos cómo la incidencia pues se incrementa muchísimo en personas mayores de 80 años. Otro factor que puede estar explicando el incremento de la enfermedad diverticular del colon es la mayor expectativa de vida, ¿verdad? Entonces ahora tenemos muchas personas que llegan a 80, 90 años y están perfectamente lúcidos. En el último número de la revista del Hospital Juárez se publicó un editorial del doctor Lázaro Benavides, ¿verdad?, pediatra mexicano, que cumplió 100 años de edad y sigue activo, ¿verdad?, sigue ejerciendo como médico. Bueno, otro factor que se ha asociado a la enfermedad diverticular es la obesidad. Vean ustedes, en este estudio prospectivo de Straty de una muestra pues bastante significativa, casi 50,000 sujetos, encontraron que las personas con índice de masa corporal mayor de 30 tuvieron 78% de incremento en el riesgo de padecer diverticulitis, en comparación con los sujetos no obesos, ¿verdad?, en tanto que el riesgo de hemorragia diverticular en los obesos fue 3 veces mayor. Estos estudios que se han hecho en pacientes obesos no han demostrado plenamente que la obesidad
favorezca la presencia de enfermedad diverticular. Lo que sí han demostrado es que la enfermedad diverticular complicada puede ser más grave en los pacientes obesos. ¿Y a qué se puede deber esto? Bueno, algunas publicaciones han señalado que desde luego el tejido adiposo secreta una gran cantidad de citocinas proinflamatorias que pueden precipitar y favorecer el proceso inflamatorio. Y el segundo párrafo habla de una referencia de la revista Nature, donde también se ha postulado que la flora microbiana intestinal en los sujetos obesos es diferente con respecto a los no obesos. Afortunadamente, 70% de los pacientes con enfermedad diverticular son asintomáticos. Entonces hay muchas personas con enfermedad diverticular del colon que ni se enteran que tienen enfermedad diverticular. Y son pocos los pacientes que van a desarrollar signos y síntomas. El 30% de los pacientes entonces va a desarrollar algún grado de enfermedad diverticular, pero solamente 20% de ellos van a requerir cirugía en algún momento. Y aquí está lo que les comentaba, a lo mejor lo tendríamos que poner entre comillas, que en pacientes menores de 40 años la diverticulitis es más agresiva, requiriendo cirugías en el 80% de los casos. Pero como les mencionaba, muy probablemente no estemos pensando en estos diagnósticos en pacientes en edades tempranas. Bueno, el tratamiento de la enfermedad diverticular complicada inicialmente es médico. Ahorita el doctor Quintín González nos va a explicar cuáles son las indicaciones y cómo se han modificado los criterios de indicación de cirugía. Pero el paciente primero se mantiene en reposo intestinal absoluto y se debe desde luego realizar la reposición de líquidos intravenosos. Hay que colocar una sonda nasogástrica en estos pacientes. La utilización de antibióticos de amplio espectro también está indicada, fundamentalmente para cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos, y generalmente preferimos las cefalosporinas acompañadas de metronidazol o de un aminoglucósido. Las hemorragias severas o graves o masivas del tubo digestivo distal se explican en el 70% de los casos por enfermedad diverticular del colon. Es decir, es la primera causa de hemorragia del tubo digestivo distal en pacientes adultos mayores de 50 años. El sitio de mayor sangrado es el colon derecho en el 75% de los casos, y una tercera parte de estos pacientes además tienen el agravante, tienen la comorbilidad de ser hipertensos, lo que pues complica aún más la situación y la emergencia médico-quirúrgica. El colon por enema pues solamente confirma la presencia de los divertículos, y si hacemos una colonoscopía o colonoscopia en estos pacientes, lo único que vamos a encontrar es sangre por todos lados y es muy difícil identificar el sitio del sangrado. Un recurso muy útil es la angiografía de la arteria mesentérica, para poder identificar el sitio de sangrado con mayor precisión. Pero para esto requerimos que el paciente tenga una hemorragia grave, que tenga una hemorragia masiva, es decir, que esté sangrando por lo menos 0.5 mililitros por minuto. Si no está sangrando de una forma masiva, entonces el estudio no va a ser de utilidad. Si estamos en esa situación, el estudio de angiografía incluso puede ser intervencionista. Podemos instilar alguna sustancia vasoactiva, o podemos inyectar émbolos de Gelfam para contener la hemorragia en ese momento. Afortunadamente, otra vez, ¿verdad?, la hemorragia cesa espontáneamente, y aquí pues hay siempre controversia con respecto a si el estudio de colon por enema es un procedimiento terapéutico. Se ha dicho que el bario tiene un efecto astringente y pudiera detener la hemorragia en estos pacientes. Pero como decíamos, la hemorragia cesa espontáneamente en la mayoría de los casos, pues no sabemos si efectivamente el colon por enema resolvió el problema o de todos modos el paciente iba a dejar de sangrar. Sin embargo, algunas personas todavía piensan que el colon por enema pudiera tener un efecto terapéutico en los pacientes con hemorragia por enfermedad diverticular. En general no se requiere cirugía, ¿verdad? Y en caso de cirugía, pues se opta por la colectomía subtotal, pero cuando realmente entramos a quirófano con un paciente con hemorragia del tubo digestivo
y no hemos podido controlar el problema o no tenemos un diagnóstico preciso, pues son cirugías de muy alto riesgo, son cirugías a cierto punto heroicas, tratando de salvar la vida del paciente. Hemos visto muchos casos que se le hace la colectomía subtotal, se le deja una ileostomía y al día siguiente el paciente sigue sangrando por la ileostomía. Entonces, a lo mejor el diagnóstico no era una hemorragia del colon, sino una hemorragia de otra parte del tubo digestivo. Si se puede localizar el sitio del sangrado, pues entonces realmente la resección va a ser una resección menor. Y a pesar de que los pacientes con masas pericólicas o abscesos tienen mejoría clínica, de todos modos la mayoría de estos pacientes van a requerir un tratamiento quirúrgico. Actualmente la ultrasonografía y la tomografía de abdomen son los estudios más útiles para el diagnóstico en el tratamiento y para el diagnóstico y para el tratamiento en algunos casos donde se pueden hacer punciones guiadas por ultrasonido o por tomografía. Y como vamos a ver dentro de un momento, la laparoscopía pues ha también tenido un papel importante. Y realmente la perforación de los divertículos es la complicación más grave de la enfermedad diverticular y ocurre entre el 4 y 15% de los pacientes. Pues con esto terminamos esta parte de introducción y tratamiento médico y vamos a ceder la palabra al doctor Héctor Quintín González para que nos hable sobre tratamiento quirúrgico. Enfermedad. Y realmente hemos querido traer este tema a la Academia Mexicana de Cirugía porque han cambiado los conceptos y los criterios de manejo de esta enfermedad en algunas situaciones, como veremos más adelante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Sí, ok. Bueno, la palabra divertículo proviene del latín diverticulum, que significa posada en la desviación de una amplia experiencia en este tema, y él nos abordará el tema de aspectos quirúrgicos y los avances en cirugía laparoscópica. El doctor José Manuel Hernández Correa se disculpó con nosotros por una emergencia, entonces el doctor Quintín va a cubrir los aspectos que correspondían al doctor Correa. Y un servidor, Luis Rodríguez Wong, me permitiré hablar sobre algunos aspectos introductorios y sobre el manejo médico del camino, ¿verdad? Y posiblemente se trataba de lugares de mala reputación. Aquí vemos el aspecto anatomopatológico de los divertículos del colon y vemos que en realidad corresponden a herniaciones de las capas internas del colon a través de la capa muscular. Entonces realmente deberíamos estar hablando de enfermedad pseudodiverticular del colon porque no son divertículos verdaderos. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con el programa académico del día de hoy y vamos a abordar el tema de enfermedad diverticular del colon complicada. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica? Como participantes de este simposio contamos con la presencia del doctor Quintín Héctor González Contreras, coloproctólogo, expresidente del Colegio Mexicano de Coloproctología, quien tiene... La primera descripción detallada de los divertículos de colon se dio a mediados del siglo XIX por Cudelier, Virchow y Habersman, y ya lo relacionaban con problemas inflamatorios del colon. Realmente los estudios que marcaron la diferencia en la etiopatogenia de la enfermedad fueron los estudios hechos por Painter y Trulop